Listo, muy buenos días, mis estudiantes. Me dispongo a grabar la videoconferencia de la clase de hoy. La clase número 5, sistemas de control interno. No se han conectado, a medida que van llegando, se van conectando. Y recuerden que esta videoconferencia la pueden ver después en diferido en la página. Voy a colgar el link para que la puedan ver después. Hoy comenzamos con el tema 2 del control. Tenemos acá. Muy bien. Recuerden que este curso son 8 clases. Entonces, las primeras 4 clases correspondían al primer seguimiento. Ahora estamos ya en las siguientes 4 clases del segundo tema y damos por terminado este curso que es solamente de un ciclo. Muy bien, entonces procedo a comenzar ya porque la plataforma tiene una limitación de 40 minutos solamente de grabar la clase. Entonces, aproximadamente ustedes llegan y se conectan y pueden, digamos, verla en diferido. ¿Ok? Entonces, para hoy vamos a ver la responsabilidad aseguradora. ¿Qué significa esto? Sé que las entidades de control ya se están comenzando a conectar. Listo, Julianita ya conectó. Perfecto. Entonces, las entidades públicas tienen al interior sistemas de controles que le permiten, digamos, garantizar la función pública o la función administrativa como tal. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad aseguradora, estamos hablando de esa responsabilidad que tiene el ente, ¿cierto? Dentro de su máxima autoridad, o sea, en este caso, pues el gerente, que es un municipio del alcalde, que es la gobernación, entonces el gobernador. Entonces, esa máxima autoridad tiene, digamos, esa responsabilidad de asegurar todo al interior de su entidad de gobierno. Dice acá, la máxima autoridad de cada organismo garantiza los principios de la función administrativa. Entonces, en pocas palabras, corresponde a esa máxima autoridad, pues ser garante de que se cumplan los principios y pues en parte lo hace a través de su ejemplo. En parte las entidades públicas ejercen control, ¿cierto? Desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y pues siempre digamos que ese ordenador del gasto, ese responsable de, digamos, de la alta gerencia, pues es el primero llamado a cumplir como tal con esos principios. Dice, con ello se busca que las autoridades realicen su mejor esfuerzo. O sea, no se les pide que hagan por hacer o que cumplan por hacer, no, que hagan su mejor esfuerzo, o sea, que hagan hasta lo máximo para lograr la misión de sus organismos y satisfacer como tal la necesidad de la comunidad. Entonces, cuando un alcalde, un gobernador, eh, digamos así, pavimenta la calle o va a construir una escuelita, bueno, o hace algún tipo de obra de inversión social, sea, ahí no hay nada que agradecerle, esa es su función. Es más, antes podríamos llegar a exigirle de por qué no hace más o por qué no cumplir, digamos, a mayor, digamos, cabalidad lo que prometió en su plan de gobierno. Entonces, no pensemos de que hay que agradecerle, no, es que esa es su función, esa es la función. Y como tal, pues el control interno le obliga, por así decirlo, a que cumpla, digamos, a cabalidad con esa función. Bueno, pero tú por aquí una cosita. Ah, ya se han conectado varios más. Ya también se conectó Ana Milena. Ana Milena y Juliana, ¿me escuchan? Recuerda que hay que activar. Sí, lo escuchamos. Ah, Buenos días, perfecto. profe. Hola, Anita, buenos días. Sí, eso es así que en la parte de abajo pueden activar el micrófono sin ningún inconveniente. Ujú. Entonces, ¿están en otra videoconferencia o apenas llegan a la primera de la mía? Ya No, estamos en estamos la en primera otro. con Taparcua. Ah, qué perfecto. Es que también siento que hoy voy a terminar más cansado que en una clase normal porque esto ha sido una tras otra y mayormente pues yo hablando acá es más complicado. Muy bien, entonces, como apenas van están ustedes dos ahí, ¿cómo se conectó? No, ya Ah, está Elizabeth. Elizabeth. Eso, Elizabeth, ya se Listo. conectó. Entonces, listo, perfecto. Entonces, yo quiero que conozcamos cuáles son los principios de la función administrativa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno. Yo lo leo y ustedes me tratan de definir a qué se refiere, ¿listo? Entonces, miremos el primero. Adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando los derechos de representación y de defensa. Ahí dice, ya con él. Listo.
Entonces, adelantar los procesos de conformidad con las normas, o sea, acatando la normatividad que existe y garantizando los derechos de representación y defensa. ¿A qué se refiere esto? Miremos acá. Se refiere al debido proceso. En la administración pública es muy importante que se cumplan los debidos procesos. Un claro ejemplo de que no se cumplió el debido proceso fue recientemente en la licitación del metro elevado de Bogotá, que según los medios de comunicación fue, digamos, hecha la licitación en altas horas de la noche. Ah, eso no tiene ninguna presentación. Incluso hubo, creo que eran como 7 proponentes y se fueron retirando, quedando solamente 2. Y con esos 2 se eligió el que se iba a quedar. Entonces, obviamente, cuando en una licitación solamente hay 2, pues ahí no hay licitación, porque entonces es muy fácil ponernos de acuerdo el uno con el otro. El uno se sube al techo, el piso, el techo al piso más alto con su precio y el otro le pone un poquitico por debajo y ya ganó. Y luego terminan los dos ejecutando como tal el proyecto. Entonces, ahí hubo graves fallas del debido proceso en el momento en que se hizo la contratación. Listo, también ya conectó Harold Mauricio, además llegando todos a la clase. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente entonces. Dar a todos los proponentes el mismo trato. ¿Cómo podemos llamar a esta función? ¿Qué dicen ustedes, niños? Igualdad. Igualdad, exactamente, ¿cierto? O sea, todos por igual. Yo no puedo decir que a este más, a este menos, ¿no? Desafortunadamente eso se ve mucho en contratación pública, porque mi amigui se está consultando, entonces le está participando y obviamente pues voy a tener preferencias con él. Muy bien, sigamos con la otra. Respetar los derechos de todas las personas sin... También ya se conectó Cristian. Sin tener en consideración factores de afecto, ¿cierto? Afecto, cariño. ¿Cómo podemos llamar entonces a esa situación? Mm, ¿Esto qué puede hacer? Imparcialidad, ¿cierto? Somos Eso. imparciales cuando todos son tratados por igual, ¿cierto? Y pues no hay ningún tipo de consideración, ¿listo? Imparcialidad. O sea, gane que gane, ¿cierto? Da lo mismo, por así decirlo. No hay amigos míos involucrados en la administración. Eso es algo bien difícil en la administración pública, casi que imposible. Actuar con rectitud, lealtad y honestidad. ¿Ya? Otro principio, digamos, también bien carente en la administración pública, moralidad. O sea, debemos de exigirle ciertos comportamientos morales, no que pidiendo su CBY, pidiendo su cotica, pidiendo, digamos, cómo voy yo ahí, todas esas cosas, eso es falta de moralidad, ¿cierto? No es una actitud adecuada en el ordenador del gasto. Muchas veces las licitaciones se arreglan primero antes a puerta cerrada y luego se publican digamos, con los mínimos tiempos permitidos para que nadie más pueda participar y pues como tal concursar. Permitir que ciudadanos y organizaciones adviertan en la formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. Esta es una responsabilidad que todos tenemos, ¿cierto? De participar en este ejercicio. Muchas veces Tenemos equidad, profesor. Ah, participación. sí, no, porque en este caso la participación está en que todos, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos allá en el Toro, vamos a hacer el contrato para adecuar el parque, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los más afectados con, por ejemplo, cerrar el parque por el tiempo que dure arreglándose? Pues la gente que está ahí, ¿cierto? La gente que incluso Pero las trabaja ahí. personas sí, del brinca, Entonces, brinca. entonces yo en primera instancia me tengo que reunir con ellos y decirles, vea, vamos a hacer esta adecuación. Ustedes por un tiempo no van a poder seguir trabajando acá en el parque. Entonces vamos a tener que reubicarlos, vamos a mandar para tal parque, ¿cierto? Ahí hay participación.
sea, estoy teniendo en cuenta a las personas que voy a afectar en una instancia. Si yo voy a arreglar, por ejemplo, su calle, en la calle donde usted vive, y le voy a cerrar, por ejemplo, si tiene un negocio y le voy a cerrar por aquí en Cartago, hubo unos arreglos así súper abruptos en muchas calles, donde hubo mucho comercio que tuvo que cerrar porque literalmente se vio encerrado sin que la gente pudiera llegar. Y ellos dicen que en ningún momento le consultaron, que simplemente un día llegaron las máquinas, cerraron y arrancaron a tumbar todo eso y dejar los huecos ahí y se fueron. Entonces, eso es bien delicado. Algo parecido iba a suceder con el parque lineal, sino que esta gente se armó, por así decirlo, y no dejó. Y pues hasta que no le garantizaron sus derechos, no arrancaron con las obras como tal. Y mire que apenas comenzaron en este año a ejecutar obras. Entonces, mire que la participación es sumamente importante desde la formulación, o sea, desde que el proyecto se apenas está formulando, tener en cuenta la ejecución y el control como tal, y la evaluación, que es como la auditoría que nosotros hacemos. Ese es otro principio de la participación. Dice acá, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales con el fin de en el cumplimiento de sus cometidos. Esto es muy frecuente que las entidades se unan, ¿cierto? Se unan en coordinación, pues, para poder atender. Hoy en día estamos viendo que muchos entes están trabajando mancomunadamente, la policía, pues, la administración municipal, ¿cierto? La parte, digamos, de salud, de riesgos, todos están trabajando para atender la situación que estamos viendo en este momento acá en Colombia. Y eso es coordinación, o sea, buscan hacer convenios, acuerdos interadministrativos para poder cumplir, porque obviamente pues ellos solo no pueden, necesitan como el apoyo de todos los demás. Dice acá, remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, dilataciones o retardos en la contratación. Aunque no lo crean, en Colombia, cuando usted no está en la rosca, le ponen todas las mil y un trabas, ¿cierto? Que pueden llegar a presentar. Y su contrato se lo demora, la licitación no sale, bueno, hay muchas dificultades para poder hacer, digamos, la actividad como debe ser. Mientras tanto, el perjudicado es como tal la misma administración, porque no cuenta con los recursos y no cuenta, digamos, con la ejecución del contrato como tal. Entonces, el principio de eficacia le exige a usted le exige a usted de ser eficaz, o sea, no solamente lo haga, sino que cumplan los tiempos que deben ser, sin retrasos, sin demoras, o sea, en el menor tiempo posible, ¿cierto? Recordemos que esa es como la, la clave de la eficacia, el tiempo. Luego que dice, optimizar el uso de ese tiempo y los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad. Antes dijimos que cuando hacemos algo con calidad, ¿qué era? Economía, ¿cierto? O sea, no solamente es lo más barato, sino que también en menos tiempo. Eso también son, en menos tiempo, disculpe, y con la mejor calidad o bueno, con la calidad pues esperada, pero también es economía. ¿Listo? Muy bien acá. Luego dice, impulsar oficiosamente los procesos e incentivar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hoy en día las entidades públicas están llamadas a trabajar, pues la virtualidad, están llamadas a apoyarse en todos los sistemas informáticos, porque obviamente pues esto ayuda. Incluso mire que gracias a que tenemos estos sistemas, hoy tenemos una clase virtual, igual como si estuviéramos en clase, ¿cierto? Entonces es interesante cómo podemos participar, no interrumpir del todo nuestra vida cotidiana, sino que al contrario estamos trabajando normal, estamos trabajando oficiosamente, ¿cierto? Pero pues con el apoyo de los sistemas. Entonces, a eso le llaman celeridad. Entonces, aprovechamos la agilidad que se puede llegar a presentar, que nos ofrecen las tecnologías, porque antes, pues obviamente todo manual. Físicamente el papel tenía que subir, bajar, ir para allá, ir para acá. Hoy en día por internet todo se aprueba y sale mucho más rápido. Muy bien. Otro principio es la contratación estatal debe ser de conocimiento público, por tanto, debe estar publicadas todas sus etapas. Esto es transparencia. Esto ha sido, digamos, uno de los temas que más se han trabajado a lo largo del tiempo, pues, de la contratación pública, porque con dificultad las entidades son transparentes, son honestas en su publicación de la información y desafortunadamente muestran solamente lo que quieren mostrar, muchas cosas lo ocultan. Pero pues menos mal aquí en Colombia hay gente que sabe buscar y pues que salen a la luz los audios, los videos, bueno, salen tantas cosas que con el tiempo lo vamos entendiendo de cómo son las cosas realmente, ¿cierto? Es complejo, es complejo. Incluso me preocupa que en este momento se valgan de esta situación tan compleja que estamos viviendo, eh, de esta pandemia, para tomar decisiones que afecten a unos cuantos.
Esperemos que después de tanta situación, que después de que pase todo esto, no nos enteremos de todo lo que el gobierno hizo a nuestras espaldas y que con la excusa de que estaba teniendo estas necesidades manifiestas, pues se tomaron decisiones que no tenían que ver. Esperemos que eso puede ser hasta peor que cualquier virus, desde la corrupción. Una cosa impresionante. Y por último, dice acá, los servidores públicos asumirán las consecuencias de sus actuaciones administrativas. ¿Cierto? Eso se llama responsabilidad. Por eso es que las responsabilidades no los abandonan, siempre siguen con ellos hasta el final. Entonces, en la medida de lo posible, ellos terminan su periodo legislativo, por así decirlo, pero su responsabilidad sigue en la medida que tomamos decisiones que afectan al tiempo. Bueno, listo, bueno, ¿cómo vamos de participantes? Veo que llegó Laura, me está la otra Laurita acá, Darling también está por aquí, pero muy calladita. Em, falta Elvita, ¿cierto? Falta solamente Alba para que llegue. ¿Qué más? Ah, y Mónica también falta. Pero esperemos que de pronto lleguen más. A ver, sí. Listo, entonces quiero que por favor, por un momento, Ella está tratando de conectarse, profe. Mónica, Sí, Mónica dice que está muy pesado, pues el internet como que le está fallando ya, porque no le quiere cargar la página. nada que pesar. Bueno, entonces quiero que por un momento, a cada uno le voy a entregar un principio y quiero que piensen cómo podemos hacer control para que se cumpla ese principio. ¿Listo? Entonces miremos acá, como lo estoy viendo acá. Entonces, Ana Milena, debido proceso. ¿Sí escucha? Muy bien. Darling, igualdad. Profe, Darling, igualdad. Harold ¿Yo Mauricio, igualdad? sí, igualdad. Harold Mauricio, imparcialidad. ¿Listo? Laura Ramírez, ¿está ahí? ¿Laurita? profe, Laura no escucha, pero ella no puede hablar, pero está escuchando. Es que como que Sí. tiene el audio dañado, pero Listo, ella está entonces, escuchando. listo. Entonces, moralidad. ¿Listo? Elizabeth, participación. Elizabeth, participación. Cristian, Bueno, que está profe. como por allá Listo. al teléfono. Coordinación. Julianita, eficacia. Y Laura Mariles, economía. ¿Listo? Laura Mariles, ¿me escucha? Laura. ¿Sí? Profe, a mí cuál me tocó, Economía. es que me está fallando mucho el internet. Listo, economía. ¿Listo? Juliana, te dije eficacia, ¿cierto? Eficacia. Sí, profe, Entonces eficacia. Cristian es coordinación. ¿Listo? Está por ahí como teniendo el teléfono de Cristian. Coordinación. Entonces, y a mi profe, Laura Ramírez, ya, moralidad. A Laura Ramírez, moralidad. ¿Listo? Entonces, quiero que analicen ese principio, ¿cierto? Y me digan desde el punto de vista del control, cómo aplicaríamos control, o sea, cómo haríamos para que se cumpliera ese principio en el proceso administrativo, disculpe, en la función administrativa. Profe, Laurita, cuéntame. a mí cuál me tocó que no le escuché porque me está fallando mucho el Sí. internet. Economía. Ah, listo, profe. Eh, Ana Milena, tú le enviaste el link a Mónica. No, profe, es que está enviando un mensaje y se me envió para el seminario. Pero no, el link no me carga a mí, no me abren. Listo, tranquila, yo aquí ya lo estoy mandando entonces a ella. Ah, listo.
Allá por fin entré. Eso. Y es de un iPhone, Bueno, vea tan creída, hola. buenos días, profe. Buenos días. Entonces, te voy a entregar celeridad. ¿Listo? Celeridad es un principio de la función pública. ¿Listo? No, normalmente va a entregar transparencia, transparencia. ¿Listo? Entonces, porfa, este principio, piensa cómo aplicamos control a ese principio. ¿Cómo le aplicamos el control? Profe, ¿puede me colocar un momento, por favor, lo de la igualdad, el mío? Yo Sí. miro algo. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Comencemos entonces. Ya. Ah. Juliana tiene un gatico muy bonito. Ahí se ve el gatico acompañándola en clase. Listo, comencemos entonces. Debido proceso. Anita, ¿tú qué dices? ¿Cómo aplicamos control en ese debido proceso? Pues digamos que pues para realizar, digamos, este tipo de, digamos, de procedimientos, siempre hay como lineamientos Sí. o digamos digamos una información, digámoslo, estándar. Entonces el control que uno puede ejercer es hacerle el seguimiento al proceso que ya es estándar, de si se está o no se están cumpliendo las cosas de cómo se deben hacer. Vea, usted acaba de decir algo muy interesante y que efectivamente en ese momento se está viviendo. Como en las administraciones municipales mucha gente es nueva, porque pues apenas arrancó la nueva administración. Digamos que los que venían ya tenían 4 años de experiencia como mínimo, ¿cierto? Que fue el periodo que estudiaron. Entonces llega gente nueva, novata, por así decirlo, que desconoce como tal los procesos que se deben de, digamos, de llevar, la normatividad que aplica. Entonces muchas veces el debido proceso no se cumple, no tanto porque tenga la intención de no cumplirlo, decir, ay, no lo voy a cumplir, no lo voy a hacer. No, muchas veces lo hacen es porque creen, porque incluso vienen del sector privado donde las cosas son mucho más prácticas. Usted en el sector privado simplemente necesita comprar un producto, pues va y lo compra y punto, y viene con la factura y le da la plata y lo paga. En el sector privado no, ¿cierto? El sector público no es así. Entonces, muchas veces por el desconocimiento de los procesos que se deben de cumplir. Entonces, en ese caso, el control está en que efectivamente yo sea consciente de los pasos, los procesos que tengo que llevar, de que estén documentados al interior de la entidad, que estén socializados y que obviamente, pues si usted tiene una duda, pregunte, no que tome decisiones sin saber y que luego miremos si quedan bien o mal hechas. ¿Listo? Entonces, eso es sumamente importante. El control, aquí en este caso, el control se aplica en la medida en que yo soy consciente de las necesidades que tengo y qué normativas tengo que cumplir y si tengo alguna duda, pues consultar antes de proceder, o sea, ser muy prudente como tal. Muy bien, Anita. Igualdad. ¿Quién tiene igualdad? Harold Mauricio. No, señor, yo tengo. Profe. Dale, te Yo, tocó. profe. Listo, igualdad. ¿Sí? Cuenta. Sí, te escuchan. Se escucha entrecortado.
Tranquila, no te preocupes. Igualdad, dar a todos los proponentes el mismo trato. Sí, entonces, ¿cómo podemos aplicar control a ese principio? ¿Cómo podemos aplicar control? No sé, profe. ¿Cómo cree usted que ese principio se puede garantizar? ¿De qué forma podemos garantizar que existe igualdad? A ver, ¿quién ayuda a darle por ahí? Como en un control interno. Sí, sí, la temática de hoy, mira, la temática de hoy es sistema de control interno. ¿Cierto? Ahí está, Sí, sistema de control interno. Estamos hablando sobre ok. los principios, ¿cierto? Que se deben de garantizar en la función administrativa. Entonces, por ejemplo, si el principio es dar a todos los proponentes del mismo trato, entonces, ¿cuál es la mejor forma de garantizar eso? ¿Cierto? Entonces, haciendo licitaciones públicas, digamos, amplias, diversas. A veces hacen convocatoria, por ejemplo, para un proceso y es tan cerrada esa convocatoria, o sea, esa licitación es tan cerrada que eso casi que tiene nombre y apellido. Sea, o sea, disfrazadamente hace una licitación pública para algo que es directo, o sea, para una persona en particular. Así que dicen, vamos a construir un metro elevado y que sea de estas características y estas otras, o sea, le ponen todas las trabas de este mundo y que en teoría quien lo puede hacer solamente pueden ser orientales. Entonces lo terminan ganando los chinitos. Así de sencillo. Entonces, y así por el estilo. Entonces, cuando aplicamos el principio de igualdad, yo tengo que garantizarlo. ¿Y cómo lo hago? Pues haciendo de que los términos de las licitaciones sean tan amplios de que cualquier persona pueda participar. Que no sea, digamos, como hecho a la medida de un proponente específico, sino que todos en Francali puedan participar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo garantizo? Haciendo esos términos amplios, generosos, abiertos, efectivamente dispuestos a que lleguen buenas propuestas, no la propuesta de mi amigo que yo quiero que sea. Entonces, ahí está. Muy bien, imparcialidad. Ok. ¿Quién tiene imparcialidad? Yo, profe. A ver, Mauricio, cuéntame. Bueno, pues es como la capacidad que tiene el auditor para manejar el trabajo de una manera independiente, sin que se le, sin que se le dé más prebendas a unos que otros o Sí, manejar, pues eso sí, no poner en riesgo la auditoría. a ver, Mauricio, sí, o sea, la definición la tenemos, ¿cierto? Este es el principio. La Ujú. pregunta es cómo garantizamos, o sea, cómo aplicamos control para que efectivamente exista imparcialidad, ¿cierto? Y no lo contrario. Entonces, ¿cómo cree usted que podemos aplicar control? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque recuerden que a la administración le corresponde garantizarlo. Aquí lo dijimos, garantizar esos principios. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? ¿Qué controles podemos aplicar para que exista imparcialidad? Pues de que no vayan a haber amigos, por ejemplo, que el que vaya a hacer la ¿Y eso cómo, auditoría y no eso cómo sea lo el amigo controlas? de... ¿Y eso cómo lo controlas? O sea, le decimos, muéstreme sus cuentas del Facebook para ver si son amigos en el Face. ¿Cómo podemos controlar esa imparcialidad? O sea, ¿cómo podemos? ¿Cómo cree usted? O sea, por ejemplo, ay, se fue Harold Mauricio. Se asustó. Así de complicado estuvo que se fue. Oiga, no, aquí no se pueden volar así. Allá volvió. O alguna falla tuvo. Ay, ay, de Dios. Que no tiene el audio Sí, activado. no, ya le Claro, activé el porque audio después, ahí. Bueno, le voy a ayudar un poquito, Jorge Mauricio. Si usted es Sí, la señor. persona encargada en la entidad para hacer un proceso de licitación, ¿cierto? Entonces, y estas son las personas que se presentan, por ejemplo, 10 personas. ¿Qué es lo correcto? Que si usted alguna de esas tiene algún tipo de vínculo, relación, ¿cierto? De cualquier tipo, usted se haga a un lado y diga, yo no puedo participar de este proceso porque aquí estaría comprometiendo, ¿cierto? Mi Ujú. juicio en la medida de que uno de los proponentes es familiar mío. Ese es cuñado mío, es primo mío, ¿cierto? O uno de esos proponentes es una empresa en la que yo ya trabajé antes. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ahí en ese momento existe, digamos, un riesgo de que usted no sea imparcial, sino que se vaya tras sus afectos a buscar o preferenciar a una persona. Entonces,
¿qué debo hacer yo como ente de control ahí en ese proceso? Pues pedirle a usted que haga una revisión de todo eso y que me certifique que efectivamente no hay ningún compromiso. Si ya luego se le demuestra que sí había un compromiso, porque resultó ser que es primo, familiar, amigo, vecino, muy conocido, pues entonces ahí vienen las responsabilidades, que es el último temita que vemos allá abajo, ¿cierto? Pero si yo a Ujú. usted no le cumplí, no le exijo que se evalúe si efectivamente hay un riesgo de imparcialidad ahí porque de pronto existe esa conexión, pues entonces estoy permitiendo de que se genere eso y mucho más. Obviamente, por ejemplo, en pueblos tan pequeños, pues eso es como difícil no conocerse en todos contra todos, ¿cierto? O sea, o estudiar o no se conocieron, alguna cosa. Pero entonces hay que Vecinos. vecinos, ay, sí, o sea, eso El es amiguis. el amigo, no, es que estudió conmigo en el colegio, tengo Profe, amigos de crianza, dime. que Elvita está intentando entrar, pero que no es capaz porque la página está muy congestionada. Ajá. ¿Pero cuál página? ¿La de Zoom? ¿O qué? Es que por eso yo les dije a ustedes, desde esta semana les mandé el correo para que instalaran la aplicación, para que hicieran las pruebas si funcionaba. O sea, si venimos a última hora a tratar de entrar a la plataforma, pues obviamente nos encontramos con eso. Entonces dile por favor que pues, tú le puedes escribir de que ponga al tanto con la video cuando después la suba para que la pueda ver en diferido, ¿listo? Pero muy importante que ¿A seamos usted la va a precavidos. subir? Sí, claro, la videoconferencia se sube. Se sube. Ah, listo. Al finalizar ella se graba y luego se sube sin problema. ¿Listo? Pero entonces, Listo. por favor, seamos conscientes de esa situación. Déjame un segundito que aquí también esta cosa me está aquí preguntando. Que mire, mire, mire todo lo que se demora. Aquí estoy, apenas terminé de grabar, se demoró casi por ahí como media hora el video de la anterior clase en convertirse para poder subirla. Falta luego subirla. Que falta luego subirla, vea pues. Bueno, sigamos entonces. ¿Estamos en qué? Ah, sí, entonces imparcialidad. Sigamos entonces, sí es claro, entonces la imparcialidad. ¿Quién me está escribiendo por acá? Laura, la moralidad viene siendo para. Ah, sí, sí, que sigue Laurita, listo. Ya que no puede hablar. Dice acá, la moralidad viene siendo para mí la ética profesional que se tiene para ser transparentes y honestos. Sí, Laurita, las definiciones las tenemos claras, ahí les di las definiciones. Entonces te pregunto, ¿cómo hacemos para garantizar que exista moralidad en la función administrativa? O sea, ¿qué control usted aplicaría para efectivamente identificar que sí existe ese principio? Porque recuerde que a la administración le corresponde garantizar la aplicación de esos principios. Entonces, ¿qué dices, Laurita? Ella no puede hablar, profe. Pero sí, está escribiendo por el chat. ¿A quién le está escribiendo? Ah, ya, yo porque estaba esperando a que le hablara. Sí, no. Bueno, pues mientras que piensa, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos garantizar la moralidad? Es como complicado, creo que ese pedacito ahí, ¿Y la por qué cuestión de la complicado? Si antes yo creo que moralidad. es lo más facilito que hay. Pues Sí, aplicando los principios de profesionales. Vea, miren tan chistoso esto. Si yo voy a poner a la persona, por ejemplo, al frente del proceso de contratación pública, ¿cierto? Y esa persona tiene antecedentes, así sean de escuchadas, de que le contaron por ahí, ¿ustedes creen que es sano entonces dejar a esa persona ahí? ¿Qué dicen No, ustedes? ¿No es cierto? Mm, no. Y mire que cuántos de nosotros nos hacemos de los oídos sordos, ¿cierto? Como que, y vemos cosas y nos quedamos callados, y de todos modos elegimos a ese alcalde, a ese gobernador. O sea, eso es bien complejo. Son los que más reciben votos, ¿cierto? ¿Cuánto no se ha hablado del, aprovechemos que Alpita no se ha conectado. Entonces, ¿cuánto no se ha hablado del innombrable, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no se han dicho de ese tipo y la gente sigue votando por él? ¿Ah? Entonces, Ah, mire sí, sí. que es ahí la moralidad está mal de parte y parte.
quien vota por esa gente, Por pues, eso ¿qué se yo puede le esperar? decía, profe, es complicado porque eso ya es como de la persona. Sí, claro, Profe, pero entonces una manera de hacer control, entonces sería como eso, revisar cada uno de los antecedentes, antecedentes de las exactamente. personas que están pues postulándose para, digamos, para una contratación o eso. Entonces revise, por eso igual uno cuando hace una contratación pública solo le piden antecedentes de toda clase. Exactamente. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a buscar una niñera para sus hijos y van a dejarle entonces el cuidado de una señora que saben que le pega, que ha tenido problemas con bienestar familiar por eso, que tiene mal a sus hijos, ¿cierto? Que usted los ve los hijos propios de ellos y están por ahí, digamos, en mal condiciones, pues usted no le deja a sus hijos, ¿cierto? Entonces no pasa. Yo porque sí No. yo porque sí le voy a entregar mis recursos a una persona que no está en capacidad de manejarlos adecuadamente, ¿sí ve? Esa es la situación, esa es la situación. Y eso se puede controlar, se puede controlar, se puede controlar bastante. Entonces, obviamente existen todos los controles. Incluso hoy en día conozco de muchas entidades que le dicen a usted, bueno, ahorita dice acá, pero no solo la contratación, porque las personas van cogiendo mañas en el cargo. Sí, exactamente. Hay un control interno disciplinario que evalúa las actuaciones de los funcionarios públicos. Y si esa persona ya ha tenido, digamos, descargos, ha tenido, digamos, situaciones donde se ha habido comprometida su actuación dentro de la función pública, pues obviamente no es la más indicada, no es la más indicada. En serio que tampoco estamos pidiendo pues que sean los más honorables de este mundo o que sean personas intachables, porque pues obviamente todos tenemos nuestros pecados y sabemos bien bien que nos equivocamos, pues por lo menos que sí sean, o sea, que tengan una rectitud y lealtad frente a los recursos públicos. En Asia, por ejemplo, en Corea la gente se prepara de una forma, no se imagina cómo, para hacerlo de examen para entrar a trabajar con el Estado. Porque allá trabajar con el Estado es sinónimo de orgullo, o sea, de mucho prestigio. Solamente los mejores entran a trabajar en el Estado. Entonces, literalmente, el pueblo se paraliza porque la gente está preparándose para el examen y se preparan tanto que se van y se concentran a estudiar en un cuartico de 2 metros por 2 metros, una cosa chiquitica, para prepararse solamente a estudiar, 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 cosa que ganen el examen y puedan tener un puesto público. Y solamente los mejores. Aquí también hay un Ay, profe, acá en Colombia también, ¿o usted no ve al ministro Carrasquilla como se preparó robando antes para poder ocupar el cargo? Aquí sí viene, El sí señor. viene aquí en meritocracia, ¿cierto? Aquí en meritocracia, pero no al nivel de que efectivamente estén los mejores, sino que sencillamente por cuestión digamos, de oportunidad llegaron los que tenían que llegar, ¿cierto? Muy bien. Participación. ¿Quién le corresponde a participación? A mí, profe, Elizabeth. Elizabeth, cuéntame. Profe, pues ahí hablan es como en sí de la contratación. Para poder hacer una buena contratación, primero hay que hacer una licitación y verificar que efectivamente, por decir en un caso de una alcaldía, lo monten esa contratación en la página del SECOP. Sí, todos esos son aspectos técnicos, ¿cierto? Técnicos del proceso de contratación como tal. Pero entonces, ¿cómo garantizamos que exista participación? O sea, ¿cómo tú puedes decir en ese proceso existió el principio de esa función de la participación de la comunidad, de los ciudadanos en general? Revisando, profe, porque si algo se monta pues por ejemplo, en internet es porque está expuesto a que todo el mundo lo vea, ya que si Pero algunas personas no lo us- ven, usted muy bien sabe que lo que la gente está dispuesta a ver lo que usted publica en su muro del Facebook, ¿cierto? Y de pronto en su estado de WhatsApp. Eso sí te lo van a ver, ¿cierto? Pero obviamente, ¿cuánta gente del común sabe que existe una página que se llama SECOP y que allí están toda la contratación pública? ¿Mm? muy poca, profe. Muy poco. O sea, además consultarla ya es un gallo porque Sí. usted tiene que decir muy bien qué partida y en qué, o sea, desde qué entidad territorial hasta qué partida es la que está consultando. Tampoco es que usted ponga EINA y le aparece todo lo que ha hecho ENA, ¿cierto? Con el sector público. No. Entonces, miren que es bien curioso. Entonces, ¿cómo garantizamos la participación? ¿Cierto? Como principio fundamental de la administración pública. Haciendo la invitación. Nosotros tenemos que invitar a la comunidad a participar. Porque si bien de pronto hoy en Colombia el que es líder y que se manifiesta y que está activamente participando, pues lo matan, ¿cierto? Es responsabilidad entonces también del municipio hacer partícipes. Recordemos que la iniciativa nace eso en la administración y tiene que ser trasladada a los ciudadanos en general. No podemos llegar a pensar de que llegamos así a impactar una comunidad de la noche a la mañana sin tener que tener presente todos los aspectos que ellos tienen en cuenta. ¿Quién está como respirando fuerte por ahí? A veces dicen de que no.
no está colocando bien su audífono ahí. Muy bien, Profe, por ejemplo, las alcaldías o las sí, entidades públicas a través de los sitios web, ellos tienen que tener esa parte pues de participación ciudadana y por ejemplo ahí es donde divulgan todos los mecanismos que tienen los ciudadanos para hacer respectivas denuncias o control es, sobre las entidades. Por ejemplo, es muy importante esa oficina de atención al ciudadano porque ese es como el primer filtro donde tiene que llegar toda la comunidad y hacer las denuncias. Igual también lo mismo deben hacer las páginas de la Contraloría y la Procuraduría, promulgar pues también los mecanismos para que la gente aprenda de cómo puede denunciar cuando ve irregularidades o algo así. sí, exactamente. Los mecanismos están creados, los medios están creados, todo está creado, pero entonces ante eso y ante la necesidad pues como tal de la administración pública de hacer todo a escondidas, pues si la gente no se da cuenta que allí están haciendo una obra y que son con recursos públicos, pues muy difícilmente van a saber dónde ir a poner la queja en caso que tengan alguna duda, ¿cierto? Eso es bien especial. Entonces, cuando yo digo que la participación se controla mediante la visibilización de todas esas actividades, de todos los procesos, entonces ahí estamos participando, siendo partícipe. Incluso muchas veces las entidades van, los llevan, dicen, venga, vamos, y dicen, no, porque pues si no dan eso, no dan aquello, no quiero participar de eso. O sea, como que no hay una motivación por parte también de los ciudadanos en general de hacer control, porque tienen temor, ¿cierto? Porque tienen temor, dicen, no, si yo me pongo a hacer control a esto, me terminan matando. Cosas por el estilo. Y son muy pocos los que son líderes, efectivamente, que se ponen, digamos, en la situación de control. Y dice, yo aquí vengo a verificar porque esto es mío, no es suyo nada más. ¿Sí? Entonces, mire que la participación se garantiza haciendo visibles los procesos, que todo el mundo los pueda evidenciar claramente y haciendo obviamente las invitaciones. ¿Listo? ¿Quién tenía coordinación? Yo, profe, Cristian, te escucho. coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos. Sí. Pues, profe, ¿y cómo aplicaría control? Que verificar que sí esté cumpliendo las metas, los objetivos, lo que plantean ellos hacer. Lo que pasa es que hoy en día la administración pública está en un plan de que hacerlo todo ya sola y por sus propias cuentas, ¿cierto? Entonces, y de pronto está desperdiciando muchas capacidades que tienen otras entidades que les pueden ayudar al respecto. Yo le apuesto que los mandatarios de Colombia hoy en día estarán diciendo, ay, ¿por qué me tocó justo en mi periodo tener que atender esa situación tan compleja pues en todo el mundo? Yo creo que ninguno estaba preparado al respecto, ¿cierto? Ninguno estaba preparado. Y en parte pues uno dice, bueno, pues hay que entenderlo, son políticos, la mayoría son abogados. Ellos ganan saber de control epidemiológico. O sea, obviamente eso es entendible. Aquí les tocó eso de la papa caliente. Sí, o sea, Ay, de la fiebre. escaidamente Ay, se ponen un tapabocas profe, y mal puesto. por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es un proceso de descoordinación, porque uno ve que Sí, las a eso autoridades de los iba. municipios dan unas directrices, sacan unos decretos y sale el presidente y se los tumba y dice otra cosa muy diferente. Entonces aquí vemos que no hay una coordinación entre entidades, porque todo Exactamente. debería ser desde arriba, presidencia, luego Claro. departamento y luego municipios. Entonces aquí como que sí Entonces, hay ¿cómo controlamos esa coordinación? Pues muy sencillo, buscando que existan coherencia entre todas las entidades, que todos busquen un fin común, ¿cierto? Sentarlos y pensar en conjunto. Esa es la clave. Yo no puedo hablar de coordinación si cada uno se ha sentado por aparte, cada uno se ha sentado, digamos, en su extremo y cada uno piensa hacer lo que quiera con su parte. No, la coordinación existe, o sea, garantizamos la coordinación cuando existen mesas concertadas para tratar una temática en particular, cuando soy consciente de mis limitancias y busco a otro que me pueda ayudar con esto. Por ejemplo, ahorita en la universidad estábamos con el cuento de las videoconferencias, pues para mí el hacer la videoconferencia no era ningún problema, porque ya lo había hecho con ustedes una vez por dar una clase, ya utilizaba la plataforma. O sea que en mi caso, para mí lo único que cambió es que hoy estoy dando la clase en pijama. De resto, es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Pero para muchos de mis compañeros no, muchos ni siquiera han entrado a la plataforma, ni siquiera la han utilizado, y ver de un día para otro que tenían que comenzar a utilizarla, entonces ahí se les comenzó a complicar. Entonces, ¿qué hicimos entre todos los profesores? Ayudar, ¿cierto? Para que todos puedan utilizar la plataforma, explicarle cómo funciona, y cómo funciona Zoom, y todo eso, ¿cierto? Eso es coordinación. ¿Pero por qué? Pues porque nos sentó la directora todos a trabajar juntos en eso. Entonces, alguien está por ahí como que la En la olla cocina.
A ver, pues, A joyas. Juliani. Están dando madera. No, profe, yo no soy. Ojo, Ay, pues, es que esa es la coño. hora de hacer el almuerzo. Sí, no, ¿A quién le están dando madera por ahí? no, esta gente, sí, no, Dios mío. ¿Ah? Muy bien, eficacia. Entonces, ¿quién tiene? A mí, Julianita. profe, pues yo pienso que para hacer el control así en la eficacia, de pronto haciendo una supervisión continua de, Sí, una supervisión continua. Es que no encuentro no, acá a Juliana. No, Juliana. Me perdió Julianita. Ah, ya que su merced es. Ay, no, ¿dónde está? Sí, qué pena, Julianita, te escucho. Y no que estoy buscando acá la asistencia y no me encuentro. ah, sí, ¿Hay que profe, porque de confirmar la pronto una, asistencia? No, aquí la estoy ya firmando por ustedes. Ah, es que se está acá abajo, escrita a mano. Listo. sí, Entonces, profe, ¿cómo hacemos para cumplir la eficacia? una supervisión continua o verificando, sí. Ay, ¿qué pasó? Se pausó. No, aquí la escucho. Mm, mm. Ay, pues, bueno. Ya tiene hambre. Ay, no, Dios mío. Ya, esperen un momentico que ya falta poquito, no molesten. Vean, No, miren, profe, es que ahora rato se me reinició. En la otra clase se me reinició. Entonces yo dije, otra vez, no. vea, sucede lo siguiente. El verificar la eficacia es bien complejo, Ujú. pero también es fácil en la medida que miramos resultados, ¿cierto? Y si yo veo Pero que el con los proyecto, indicadores. exactamente, los resultados me dicen cómo vamos. Entonces, una forma muy fácil de hacer control a estos criterios es mediante indicadores. O sea, Mónica es la que está haciendo la bulla. Ya me di cuenta acá, Mm. vea. Aquí me aparece que el iPhone Ya, de ya, ya. Mónica, el iPhone de Mónica es el que está muy bulloso. Ok. Entonces mediante indicadores me permiten, ¿cierto?, evaluar el grado de cumplimiento como tal y si efectivamente se han cumplido todos los aspectos que tenían presentes en la contratación, los tiempos sobre todo, que no se demoren más allá de lo que tienen que demorarse. Entonces, los indicadores me ayudan. El indicador es la elaboración de indicadores, batería de indicadores, es la que me ayuda a aplicar control en y garantizar el cumplimiento de la eficacia, ¿cierto? Si no hay alguien pendiente ahí monitorizando cada una de las etapas, pues obviamente eh, trabajan a las tres velocidades del burro, ¿cierto? Entonces no se llega nunca a lo que esperamos. Muy bien, economía. ¿Quién le corresponde a economía? A Laura Isabel. Ve, a Laura Daniela. Laurita, ¿se fue Laura? Yo creo que se le cayó. Es que como el Sí. internet le está fallando, yo creo que le puede haber caído. Bueno, en todo caso, ¿cómo garantizamos la economía? ¿Cómo garantizamos la economía? También es fácil, porque a través de indicadores también podemos establecer, digamos, los niveles de calidad versus el valor, ¿cierto? O los recursos que se, que se invirtieron en ellos. Sí, profe, vea, la economía es como darle un manejo adecuado a los recursos, ¿cierto? Buscar como la manera más efectiva, pues, de manejar los recursos. Entonces, a través de las cifras, revisando las cifras, podemos tener, pues, como ese control. Sucede lo siguiente, el Estado aplica un control muy interesante a ese término de economía porque existen ya unos precios de referencia y ese es el control. Existen precios de referencia que me indican cuánto vale un producto o un servicio. Hay un estudio de mercado que me dice efectivamente ese es el valor que debe tener. Entonces, de esa forma, se garantiza que no estoy pagando por demás, o sea, no estoy pagando por encima lo que efectivamente debe costar. Entonces, mire que si bien el Estado contratar con el Estado es muy costoso, ¿cierto? Es muy costoso eso, pues contratar con entidades privadas puede ser mucho más barato. Es por todo el cuento de deducciones y descuentos y todo eso que aplican pues a las entidades públicas que encarecen pues como tal el proceso de contratación, ¿cierto? Estampillas, retenciones, impuestos, bueno, tanta cosa que le descuentan a uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo controla el Estado que efectivamente los contratos estén bajo el principio de economía? Pues controlando los precios de que no se pague más allá. Pero aún así, nos hemos dado cuenta, pues en las órdenes de control se han dado cuenta que, por ejemplo, en el PAE, en ese servicio de alimentación para los niños de escuelas, se pagaban desayunos costosísimos, como si fueran, no sé, caviar, como si fueran langostinos que estuvieran comiendo los chinitos. Entonces, imagínate, pues, aún así que existen esos controles de cuánto debe costar cada alimento,
cuánto debe costar, por ejemplo, en el caso de las construcciones, cuánto cuesta cada bulto de cemento, burlan esos controles y compran exageradamente costoso nomás como para evidenciar ahí el gasto, ¿cierto? Profe, Incluso. pero yo tengo como una duda. ¿Sí? Cuando digamos que inflan de una manera como, mm, digamos, exorbitante los precios, que le ponen Sí. 500.000 pesos a un triste bulto de cemento y, o sea, precios que Ajá, nada que, o sí. sea, ¿cómo es que o sea, cómo hay gente que no se da cuenta? O sea, el que hace el control no se da cuenta de eso. Pues porque es sencillo, porque esos 500.000 pesos que vale el bulto de cemento, si ocupa usted. Pero sí, o sea, digamos que usted lo pasa, sí, vale Sí. 500. Y cuando llegue una persona de pronto más arriba o de otra, o una Al que no auditoría, le. Claro, ahí es ¿cuánto? donde se evidencia, ahí es donde Vea, se. vea, Milena, lo que pasa es que como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa, como explicaba el profesor. Hay unas páginas que todo lo que usted va a comprar viene con unos códigos y los valores aproximados que deben estar pues como para usted Eso llaman precios contratar. de referencia, Entonces, sí. sí, si a usted le dicen, no, un bulto de cemento vale 50.000, eso tiene un código. Cuando usted hace un contrato con una entidad pública, hasta esos códigos los tiene que poner. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Alteran el contrato. Entonces, si usted apenas se va a gastar 5 bultos de cemento, le pone que usted se va a gastar 500. Entonces, no le alteran ahí el valor del bulto porque ahí está el código, pero sí le alteran la cantidad. La cantidad exactamente. Mm, O aprovechan que hay obras que son muy complejas, donde usted no conoce los aspectos muy técnicos y le meten ahí cemento blanco, que es más caro por cemento gris. Pero el cemento que usted utilizó fue cemento gris. ¿Sí? El bulto de cemento blanco es más costoso que el cemento gris. Puede costar el doble, incluso está más pequeño, viene apenas por 25 libras. Entonces usted en aspectos técnicos dice que necesita 10 bultos de cemento blanco. Realmente se compró fue cemento gris a precio de cemento blanco y cosas por el estilo. Cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, mire que existen controles. Bueno, yo creo que podemos terminar hasta ahí. Eh, ¿Quién me faltó por hablar? Mónica, pues Mónica participó bastante, ganó una estrellita, a pesar de que su iPhone es muy bulloso. ¿Sí? Y Albita fue la que no vino, pues hoy. Muy bien. Entonces, miren lo que sucede, niños. Si ven que para cada uno de estos existen controles y aún así se presentan dificultades de, digamos, dentro de la administración pública que impiden, pues como tal, ¿cierto?, que se apliquen eficientemente esos principios. Desafortunadamente, como dijo Mónica, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Desafortunadamente. Ahora, para terminar, ay no, faltan más clases, Dios mío. Es que como siempre se demora un poquito más el asunto, no, 15 minuticos y terminamos. Ahora, la gerencia estatal, o sea, el alcalde, el gobernador de la entidad, el persona que está al frente de la entidad pública, ¿cierto? Ella tiene, digamos, como unidad la gestión o la economía. O sea, tiene como, digamos, punto de referencia la gestión que hace o la economía. Entonces dice acá que el control interno se da a nivel de cada una de las gestiones y a nivel de cada una de las unidades económicas. Entonces, por ejemplo, hablemos del municipio, el alcalde. El alcalde tiene que aplicar gestión de control a todo, a todas las unidades que están, a todas las dependencias. No puede haber ninguna dependencia que diga, no, esta no le aplico control. No, todas tienen que estar inmersas en la gestión, en el control, disculpe. Entonces, y fuera de eso, por ejemplo, hay entidades públicas, por ejemplo, la alcaldía aquí de Cartago, hay varias entidades que hacen parte, como por ejemplo Incavi, el aeropuerto, la IPS municipal, las empresas municipales, todas esas son unidades económicas. ¿Por qué? Porque el municipio tiene, digamos, recursos puestos allí, ¿cierto? Incluso en algunas hasta el 100% de los recursos fueron puestos por el municipio. Entonces, allí hay una unidad económica. Entonces, tampoco puede decir que la extrae del control interno, hace parte también del control interno que aplica el municipio. Entonces, en esas ideas, yo debo aplicar control a todas las unidades que gestionan, o sea, las secretarías, dependencias, áreas, pues como tal, como también de las unidades económicas que son las que generan ingresos que son de apoyo pues para la actividad de la entidad. Es decir, que en este caso prima el concepto de responsabilidad de hacer versus antes de la responsabilidad de gastar e informar. Entonces, toda entidad, si bien está llamada a ejecutar un gasto público, un gasto social, ella tiene una responsabilidad primero y es la de hacer, ¿cierto? O sea, lo más importante es el beneficio que pueda llegar a generar, más no tanto el beneficio que llega a recibir. Por eso es que las entidades públicas al principio, al final, pueden dar negativo su resultado. Es válido porque en su finalidad o en su responsabilidad de hacer, puede que gasten más, ¿cierto? Es posible.
Incluso las entidades de gobierno como las alcaldías y gobernaciones lo que propenden o lo que buscan es el generar más impacto, generar más beneficio, que genera un beneficio pues como tal propio. Entonces, ante esa responsabilidad de hacer versus la de gastar, ¿cierto? Está la necesidad de informar lo que se está ejecutando presupuestalmente. O sea, que ningún gasto está suelto, ningún gasto está por fuera, desmedido. Al contrario, todos los gastos están medidos, están controlados, porque como yo tengo que gastar en la medida que voy necesitando, y no es que primero gasto y luego me pregunto para qué fue que me gasté eso. O sea, esa no es la finalidad. La finalidad es que yo gaste de forma medida y mesurada y obviamente ajustado a un presupuesto para que entonces ese gasto tenga una finalidad y pueda, digamos, generar ese beneficio, ese impacto social que se busca, suplir esas necesidades que se tienen. ¿Listo? Entonces, una pregunta. ¿Existe alguna gestión que no implique responsabilidad? Ya que alguna decisión que tome la administración puede decir, yo no tengo responsabilidad al respecto, ¿qué creen ustedes? No, no No, existe. No, todo ¿cierto que tiene no? su responsabilidad. Exactamente. Dice, porque toda gestión tiene un interés público, o sea, todo lo que haga la entidad tiene un interés que sea público, político y económico. Y ojo, pues que político es social, ¿cierto? No politiquero, ¿cierto? Que debe ser observado por el entorno, o sea, por todos nosotros. O sea, que cada actuación que hace, yo creería que este presidente le tocó probar, digamos, le va a tocar probar en ese tiempo de qué está hecho y si efectivamente es capaz de estar en ese cargo en el que está en ese momento. Porque todas las decisiones que él toma van a afectar, van a afectar. Ay, este iPhone de Mónica, ¿me escucha mucho? Entonces, todas las actuaciones tienen que ser evaluadas o vistas desde el nivel público, político y económico. Y obviamente, pues en ese momento se está yendo más por lo económico, porque estaba preocupado era por las pérdidas que iban a sufrir las empresas, más no pues por el interés público, que en este caso es la salud de los colombianos, ¿cierto? Ya muy tarde se dio cuenta, o se está apenas dando cuenta, ya después de que el impacto puede ser mucho mayor. Entonces, toda gestión tiene responsabilidades, todas, y en algún momento el señor tendrá que pagar por todo lo que está haciendo. ¿Listo? ¿Y cómo se evalúa entonces la actividad administrativa? ¿Cómo creen ustedes que se evalúa? ¿Cierto? Se evalúa mediante dos cosas. Uno, la capacidad de respuesta. A mí no me sirve. Mire que hoy estaba viendo que Colombia tomó la decisión de cerrar fronteras 84 días después de haberse ocurrido el primer caso en el mundo. 84, o sea que, no, disculpe, Colombia fue el país número 85 en cerrar sus fronteras. El 85, o sea que hubo 84 gobiernos antes que tomaron decisiones más rápidas que esta. Y pues obviamente eso va a ser grave. Y todavía sigue siendo muy grave porque todavía no han sido cerradas las fronteras, apenas el lunes se cierran. O sea, cada día llegan no sé cuántos turistas, viajeros extranjeros, pueden estar también ya infectados y a contaminar aquí a los que están aquí ya en Colombia. Eso es terrible, terrible, terrible. Entonces se evalúa la capacidad de respuesta. Es decir, bueno, qué tan rápido usted puede actuar ante una situación de esto. Y obviamente, pues el manejo del cambio. Esas son situaciones que todos los días cambian, la dinámica cambia, la dinámica cambia. Entonces, yo evalúo la administración en la medida que es capaz de responder rápidamente y en la manera que va cambiando a las necesidades que se van afrontando. En ese momento, Colombia, espero que puede estar diciendo que lo que dijo el presidente ayer eso era pura mentira, que eso se iba a quedar en palabras. Hablan hasta además dirá que sabrá que está enfermo, que está contaminado, para no tener que responderle a la gente. Ay, yo creo que o sea, eso es tan predecible. Me siento como una novela de esas de La Rosa de Guadalupe. En serio que eso como que se sabe Tan en qué va a predecible. parar. Sí, sí, eso se sabe en qué va a parar. Bueno, no sé. En todo caso, eso es complicado. Caso cerrado. Entonces, casos cerrados, sí. Pero con actuaciones machadas. Exactamente. Entonces, de esa Profe, forma. por ejemplo, ¡Ay! nosotros los, ¿Qué pasa por nosotros ahí la los, sirena? Sí. sí, por ejemplo, los ciudadanos tenemos una manera pues muy fácil de ejercer control sobre los funcionarios y a través de los planes de desarrollo, porque pues igual todos tienen que construir su plan de desarrollo. Entonces Y uno cumplirlo. revisando y cumplirlo. Y mire que los que no, le puede ser revocatoria de mandato. Entonces nosotros tenemos los mecanismos ahí, sino que como ciudadanos no los conocemos o no los utilizamos. O no les Exactamente. importa. Profe, a muchos no les importa. Yo creo que, Les da igual, claro. yo creo que si aquí Usted en nunca, Colombia,
se toman malas decisiones, por ejemplo, este gobierno está tomando malas decisiones, realmente el problema más grande es la actitud de nosotros ante esta situación, el egoísmo, el ver cómo salimos nosotros adelante sin importar a los demás, eso es lo que más ha afectado a las personas. Eso es lo que más afecta a las personas. Ayer me puse a ver una película que se llama El Hoyo, se la recomiendo, eso en Facebook, se llama El Hoyo. Es muy fuerte, es muy dura, pero más o menos así funciona. Los de arriba consumen sin pensar en los de abajo. Incluso hasta el último, posiblemente no les llegue nada, porque el egoísmo de todas las personas es lo que nos está matando. Muy bien, entonces, hablando del control y sobre todo en el ciclo administrativo, porque digamos es que el objetivo de esto es ahondar en la parte administrativa, todo el control, pero recordemos que el ciclo está compuesto por planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? ¿Qué planeamos? Organizar las acciones. O sea, nos disponemos para hacer esto de esta forma y de esta otra. Luego viene el hacer, ¿cierto? Ejecutamos eso que está planeado. No tiene lógica decir que organicé, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes en la noche anterior organizaron que se iban a poner hoy y llegar hoy y ponerse otra cosa distinta. O sea, eso sería ilógico. Entonces, ¿para qué me puse a planear que me iba a poner hoy y el otro día iba a ser algo completamente distinto? ¿Cierto? Luego viene verificar, que es revisar los cumplimientos que efectivamente se han ejecutado por las personas indicadas en los tiempos indicados. Y por último, actuar, que es lo más importante, que es lo que en todo el proceso administrativo últimamente está fallando, es que se deben realizar ajustes. No todo lo que se planeó se hizo y se verificó y por eso no pudimos llegar a una actuación, o sea, no pudimos llegar a un ajuste. ¿Cierto? Entonces, en el control está inmerso en todos estos. El control está inmerso aquí, 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 aquí. Si bien de pronto verificar como tal es una actividad de control, también lo es planear, también lo es hacer y también lo es actuar. ¿Listo? Entonces, rápidamente les pregunto, aquí, aquí, ¿qué necesitamos entonces? En el caso, por ejemplo, de planear, que dijimos que era organizar acciones. ¿Qué controlamos nosotros? ¿Cierto? ¿Qué controlamos nosotros? Pues controlamos que si se prioricen cada actividad. Si yo soy la persona que estoy a cargo del control, a cargo del control y otros son los que planean, pues entonces yo tengo que estar ahí velando de que sí se prioricen lo que tiene que priorizarse. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la prioridad número uno? ¿Cuál es la prioridad número uno? Pues, ¿cierto? Salir avante de esa situación tan lamentable en la que estamos. Entonces, si yo como ente de control estoy viendo ahí que están planeando, pero no están ejecutando o no están priorizando lo que efectivamente es importante, pues obviamente no se va a aplicar control. ¿Cierto? El hecho de que el gobierno nacional no hubiera cerrado el aeropuerto, las vías de acceso a Colombia, era en parte, se dice, que era por beneficiar a una entidad privada, por beneficiar a una De la entidad hermana. privada. No era que, que Exactamente. la hermana maneja que es que el aeropuerto. Sí, es una locura. Entonces, imagínense, por priorizar una necesidad particular, porque eso es de un particular, porque decir pues que esa entidad es pública, no, no es pública, es una entidad privada que incluso está económicamente mal, parte por su mal servicio y por todo lo malo que hacen, ¿cierto? Estaba poniendo en riesgo y está poniendo en riesgo a nuestra comunidad. Y Entonces, ya la esa. puso, porque hay mucha gente, profe, por ejemplo, hay mucha gente aquí en Cartago que ha llegado, pues que uno desconocido y uno sabe que llegaron de España hace poquito y usted los ve por ahí, Sí, y usted triste, los ve triste, por ahí, triste. entonces, Exactamente. Entonces, ¿qué controlamos en el hacer? ¿Qué se ejecuta? ¿Qué se controla en esa ejecución de lo planeado? ¿Qué creen ustedes, niños? ¿qué se ejecuta? Sí, ¿qué controlamos? Sí, ¿qué controlamos en el hacer? Se controla que se estén realizando las actividades que estaban programadas. Sí, entonces el control en el hacer está en asignar las tareas. Muchas veces tenemos claro qué hay que hacer. Hacemos esto, aquello y lo otro. Pero entonces no hay una asignación de tareas. No, por ejemplo, por ejemplo, si yo sé que Ana Milena es mejor para hacer la actividad A, entonces la pongo a hacer la actividad A y no la actividad B. Siento que Julianita es buena para hacer la actividad C, entonces la pongo en esa actividad C y no la pongo en la actividad A o la actividad B. Ahí estamos aplicando control. Porque desafortunadamente las entidades públicas, todo el mundo quiere hacer, todo el mundo hace, pero a la hora del té nadie hace nada, ¿cierto? Entonces vienen medidas, contingencias y esto y lo otro, pero no nos ponemos de acuerdo en de qué forma nos tienen que ayudar. Por ejemplo, tú dices, la persona que vino al exterior, ¿cierto? Todos los casos de Colombia han sido importados, o sea, fueron traídos de afuera. Entonces llega alguien y no está cumpliendo la medida, por ejemplo, de la restricción de no salir a la calle. Anoche me vi el video que publicaron del recorrido que hicieron casi por todo Cartago en una Mm, patrulla y mucha gente decía, ¿usted por qué está en la calle? Ah, entonces la policía poniendo comparendo y mandándolos para la casa, porque así tiene que ser.
¿cierto? Entonces hay que asignar tareas. No podemos poner a funcionarios públicos a dar vueltas por todo Cartago con los pasos a la policía. ¿Listo? ¿Cómo controlamos el verificar? Dice que verifica es revisar los cumplimientos. A ver, ¿quién me cuenta? Darling, ¿tú qué me dices? Pues, no sé, revisando las actividades. Sí, ya dijimos que asignamos tareas, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer en la verificación es cuantificar los resultados, o sea, qué tan eficiente ha sido esa medida que pusimos. Entonces, no simplemente verificar si sí o no, se cumplió o no se cumplió, sino en qué medida. Se establecen, creo que se van a establecer como casi 19 días, sí, son 19 días de cuarentena que comienzan a partir del martes a nivel nacional. 19 días. Y más o menos son 14 días que se demora el virus pues en hacer todo su proceso al interior del cuerpo de la persona que está infectada, pero que no muestra síntomas y que sí está latente, digamos, de infectar a más personas. Profe, Señora, yo tengo una duda respecto a eso de la cuarentena que se va a extender hasta el 13 de abril. 13 de abril, sí. Las personas que trabajan, ¿cómo hacen? Las empresas tienen que acatar eso. sí, claro, porque ya es una orden nacional, Y se una orden. supone que, según lo que yo leí, se supone que el gobierno le va a colaborar a las empresas para pagar los salarios. Se supone. Sí, sí, pues muy bien como se acaba de decir, esperemos que se cumpla. Se puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? De una forma es, por ejemplo, decirle a las empresas que todas esas responsabilidades que tenían que hacer ahorita no las cumplan, ¿cierto? Por el momento, como por ejemplo Cámara de Comercio ya dijo que el plazo para renovar matrícula ya sería en julio. Entonces, mire que ya está diciendo usted, no pague ahorita matrícula, no pague ahorita renovación de Cámara de Comercio, pague a sus trabajadores, ¿cierto? Y en julio ya paga la Cámara de Comercio. Los bancos, a falta que también los bancos se pronuncien, digan, usted tiene un crédito que paga ahorita, no lo pague, ¿cierto? No lo pague, no le vamos a cobrar intereses, pague a sus trabajadores o le presto plata para sus trabajadores para que le pague y pueda cumplirle. El Estado va a dar más subsidios, bueno, son muchas cosas que pretenden, Y ¿cierto? se supone entonces que se paran las empresas, Sí, todas. exacto. Claro, pues en la medida de lo posible hay mucha empresa que puede seguir trabajando, por ejemplo, desde la casa, por ejemplo, la universidad. Esto va a Pero un seguir funcionando. ejemplo, empresas que son así, digamos, que Por ejemplo, son una industrias, fábrica, sí, una fábrica, una ingenios. industria, pues difícilmente, Yo difícilmente. tengo entendido que cuando un ingenio para un día pierde mucho dinero. Claro, bastante. ¿Será que si van a parar ese poco de días? Yo no creo que van ni pare un día. Que Pues no. no sé. Esperemos a ver, porque no te se aguantan las sanciones y todo el cuento. Sí, eso está complicado, está complicado. Tenemos que esperar a ver, porque ayer solamente el presidente hizo el anuncio, pero todavía no hay una ley, todavía no hay un decreto, no hay nada firmado que diga efectivamente qué es lo que Eso se va a hacer. paralizó Colombia, ¿no? Ese Ah, anuncio. son Paralizó a todo el son mundo. puros pañitos de agua tibia nomás. Esperemos a ver. Baños de ¿Listo? humo. Vemos entonces primero aquí. Entonces, y por último, actuar, realizar los ajustes. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cierto? Pues volviendo a planear. Si encontramos algunos aspectos a mejorar, y se tiene que corregir y se vuelve otra vez a planear. Ah, no hay más de otra. Que me equivoqué en esto, pues vuelve y otra vez planea y lo corrige. Que no tenemos que hacer tantas cosas, pues vuelve y lo planea y lo corrige, ¿cierto? Que no puedo cuantificarlo, entonces vuelvo y lo planeo para poder cuantificarlo. Muy importante, pero digo que muchas veces se queda hasta aquí, se quedan aquí, en asignar tareas. Muchas veces hacemos el paseo y no pasa de eso. De decir, usted haga esto, usted haga lo otro, usted recoge la plata, usted usted averigua esto, y no vamos de paseo a ninguna parte. Y yo tampoco podemos ir a paseo a ninguna parte. Ay, qué Ahí se queda con sus gaticos, profe. Ay, sí. Mi gato ya ¿A está qué más que los preguntándose, gaticos? mi gato ya está preguntándose, hermano, porque todo el día en la casa, ¿vale? ¿Qué Ay, qué pasará? pereza, ya estorba. Me incomoda un poquito. Sí, Ya el intruso es uno. sí, ya le intruso es uno. Ay, no, qué pesar de mi pobre gato. Ahí está. Listo, entonces miremos acá. Entonces ya para terminar les cuento que tenemos una actividad, la actividad 5, que es un mapa conceptual del modelo de control, modelo de estándar de control interno, que se llama MESI. ¿Listo? Ese modelo estándar de control interno se aplica en muchos países y aquí en Colombia aplicamos el mismo desde 2014. Ese modelo existe, es un modelo integrado como tal de control. Entonces yo quiero que ustedes hagan, que ustedes muy juiciosos, entren acá a la actividad 5, se lean este documento, el documento que aquí está acá, ¿cierto? Solamente de la página 35 en adelante, ¿cierto? ¿Cierto? Y puedan construir entonces el mapa conceptual. Lo mismo, lo suben por acá. El plazo de entrega es hasta el viernes 27. No les puedo dar toda la semana completa porque yo la próxima semana tengo que darles ya la nota pues, de cómo quedó. ¿Listo? Entonces, para que por favor aprovechemos bastante estos días de estar en la casa, pues para que nos rinda la actividad. ¿Listo? Y voy a proceder acá rápidamente a decirles a todos lo de su calificación.
¿Listo? Y de paso, pues aquí yo marco la asistencia y le digo es que si me debe alguna nota, alguna cosa, porque solo tienen plazo nomás hasta hoy para ponerme al día lo que tengan pendiente. ¿No? Entonces, miren acá. Ay, aquí en mi casa huele más rico. Casi está el almuerzo. Acá. Imagínate, también es como lentica. Listo, entonces pone cuidado. Entonces, Laura Daniela, ¿me escucha? Es que sí, no me dé ninguna actividad. ¿Ok? Ok, no me dé ninguna. Solamente esta actividad 5 es ya para el siguiente corte. Ah, pues entonces sí. No, si tienen la semana. Ah, claro, hasta el viernes 27 tienen plazo para subirla. Listo, entonces no me dé ninguna actividad. Juliana tampoco me dé ninguna actividad. ¿Listo? Ok. Darling, me debe la actividad 3. Darling, ¿me escuchas? Profe, sí. Me debe la Sí. actividad 3. Tiene plazo hasta hoy para subirla. ¿Listo? Ok. Ah, y la actividad 4 también. Ahí está, 3 y 4. ¿Listo? Ok. Ok. Cristian, ¿me escuchas, Cristian? Sí, profe. Listo, me debe la 1 y la 3. Y la 4. Profe, mira, pero mira que en la 1 no me deja, no, nunca No, me ya, dejó, desde la ya, primera ya, semana no ya, me ya, dejó. como que de la primera semana no te dejó. Ya te deja porque Pues todo está desde habilitado. pasó una semana y no me dejó ir para allá. Espérate, ya mira, acá a ver. A mí no me No, deja por dónde todas subir están, eso, no me deja. todas están configuradas hasta hoy 21. ¿Por dónde se sube eso, profe? Ve que no deja. Como así que por dónde se sube, un Cristian, ¿ah? Acostumbrado a subir esas actividades en Pues es la plataforma. primera, el foro. Sí. Oh, profe, el foro. Vea que no deja. Vea, estuvo abierto hasta ayer. Le voy a poner pues hasta hoy No, 21. profe, mire, Ay, venga, Cristian, ahorita aquí venga, yo está otra vez. habilitado. Vea, te estoy mostrando que está habilitado hasta el 21. Súbalo, por favor. Y si no lo sube, pues entonces es un 0, así de sencillo. ¿Listo? Ya sabe, pues me debe la actividad 1, la actividad 3 y la actividad 4. ¿Ok? Ojo pues con eso que hay que cumplir con las actividades. Yo no califico excusas. Ana Milena no me debe ninguna actividad. ¿Listo? Pero Mauricio, me debe la actividad 4. Pero Mauricio. Pero Mauricio. Bueno, le cuentan a Jaro que me debe la actividad 4. Que vamos allá. ¿Listo? Albita. Por favor le dicen a Alba que le falta la actividad 3 y la actividad 4. Jaro Mauricio, ¿ya me escucha? Ya, le falta la actividad 4. ¿Listo? Tiene plazo hasta hoy para subirla. Sí, señor, ahora la subo. Listo. Alba, por favor, Anita, si le puedes decir a Alba, me debe la 3 y la 4. ¿Listo? La 3 y Yo la le 4. digo, ahorita le escribo y le digo. Listo. ¿Esta quién es? Laurita Ramírez. Me debe la actividad 3 y la actividad 4. Vea, aquí yo les pongo unas observaciones para que las tengan en cuenta. Por esta vez no le califiqué menos por estas observaciones a los que la tienen, ¿cierto? Pero para la próxima, si me suben los trabajos sin cumplir los requerimientos, les voy bajando la nota. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, Laura me debe la 3 y la 4. ¿Listo? Y alguien me está escribiendo, Laurita, imagino yo. Profe, ahora subo los datos. Listo, perfecto. Lo suben porque solo tienen plazo nomás hasta hoy. Elizabeth, me ve la actividad 4. ¿Listo? Ayer anoche la subí, profe. Ah, bueno, entonces falto yo por calificarla entonces. Listo. Entonces, Mónica también me ve la actividad 4. Ay, sí, profe, pero es que mira que es que como yo estoy trabajando desde la casa, Sí. el internet acá no me quiere abrir el Listo. computador que tengo acá no me quiere abrir. Ahorita intento a ver Yo sé que la si cosa me es deja desde complicada, pero otro. pues así está. ¿Listo? Entonces ya saben, pues, Mm. necesito que me suban esas actividades los que están pendientes hoy porque ya es la nota del primer corte. ¿Listo? Ya lo otro ya es del segundo. ¿Listo? Ahorita aquí abajito, después de esto, voy a grabar la videoconferencia. La subo para que la puedan ver después en diferido según la forma. ¿Listo, niños? Muchas gracias. Entonces, cualquier cosa me escriben, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Así hasta profe, muchas así gracias hasta a que acabe usted. todo esto. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, hasta profe. luego. Chao. Chao, chao. Bye, Muchachos. profe, gracias. Chao, gracias. Feliz cuarentena. Profe. Gracias, ¿no?